van a participar en este proceso de replicación. Ya hemos dicho que la estrella era la ADN polimerasa, la ADN polimerasa. Sin embargo, no es la única. También existen otros componentes que van a participar en el proceso de replicación, denominados enzimas y proteínas decisorias de la replicación del ADN. Una de esas enzimas decisorias es la llamada helicasa, medicasa. Otra es la girasa, que son de diferentes tipos, la rimasa, y las proteínas de unión ADN-A de una sola E. Y son entonces componentes que van a participar en el proceso de replicación del ADN. ¿Por qué? Porque para que se pueda hacer la copia, ¿no?, de las moléculas de ADN, se requiere que las hebras se abran. Se requiere que las hebras de ADN se abran para que sirvan como molde para la replicación del ADN. Entonces tiene que haber proteínas y moléculas que permitan que esas hebras se separen y que sirvan entonces de molde para la replicación del ADN. Entonces, necesito la ayuda de ustedes. A ver. ¿Me puedes pasar tu computadora? Por favor, ¿sí? ¿Puedes? Todavía va muy largo, es complicado. A ver, sí, Ariana tiene pasado, no traía. A menos que lo copiemos un solo. Imagínense que esto sea una de las hebras de ADN, una de las hebras. Pero el ADN está formado por una sola hebra, que tiene dos. Le falta uno. Para otras actividades de repente tienen más. Ahora sí, tenemos nuestras moléculas de ADN. Perfecto. Esta que está en la posición de 5 a 3' y de 3' a 5'. Y bueno, como ustedes saben, están formando hélice, ¿no? Doble hélice. Están formando la doble hélice. Estas sus interacciones entre los bases hidrogenadas, el hidrógeno y el enfriamiento de bases. Y bien, aquí está. Pero entonces, este ADN tiene que servir de molde, ¿no? Para sintetizar una hebra con una molde y otra hebra con el otro molde. Pero así como está, no puede servir como molde, porque lo que se requiere es que las bases nitrogenadas estén expuestas. Entonces, esto tiene que abrirse. Digamos que sea una molécula de ADN en eucariota. Ustedes saben, la molécula de ADN en eucariota tiene un inicio y tiene un final, ¿no? No es circular, cerrada como las procariotas, es así lineal, ¿no? Entonces, y aquí donde va a iniciarse la replicación se llama el origen de replicación. Acá está el origen de replicación, acá va a empezar a replicarse, y así como ocurre en este origen de replicación, puede ocurrir en otro origen de replicación más abajo, pero vamos a analizar solo uno. Esto tiene que abrirse. ¿Quién lo va a abrir para que sirva de molde cada una de las hebras? A ver, la helicasa, ¿no? Entonces vamos a colocarlo así. Tiene que colaborar en algo, vamos a hablar así. Entonces vienen las helicasas, las enzimas helicasas, y lo que hacen es separar, ¿no? Separar. Pero ¿qué pasa cuando estamos separando las hebras? Vean ustedes, se separan. ¿Y qué pasa aquí en esos extremos? Aquí y aquí. Como que hay un superenrollamiento, ¿no? Que genera una tensión, y esto haría que nuevamente se vuelvan a cerrar, ¿no? Entonces, eso no se quiere. Se va abriendo, pero se genera estos superenrollamientos que pueden volver a cerrar, ¿no? El ADN, los hebras. Entonces, ¿quiénes van a participar ahora para hacer esto? Las girasas. ¿Están viendo? Las girasas. ¿Qué hacen las girasas? Las girasas lo que hacen es cortar el ADN, cortan, ¿qué es una tijera? Cortan el ADN, giran en sentido opuesto y lo vuelven a pegar, y hacen de que esta torsión, este superenrollamiento, se pierda. Eso ocurre en este extremo y ocurre también en el otro. Entonces ya no hay esa torsión y por lo tanto se puede ayudar a abrir mejor, ¿no?, las hebras del ADN. Perfecto. Ya tenemos la actividad de la girasa. Bien. Ahora, ¿quién viene? La primasa.
¿Qué va a hacer la primasa? Va a sintetizar fragmentos pequeñitos, ¿no? Aquí, ¿no? ¿De qué? De ARN, que le va a servir entonces para darle un extremo 3'OH para que vengan las enzimas, las polimerasas de adiciones uno y otro nucleótido. ¿Cierto? Bien. Pero para que se mantenga estable esta estructura, si bien es cierto ha sido abierto y ya no es absorción, pero que se mantenga estable esta burbuja de replicación, se requiere la participación de otros componentes que se denominan proteínas SSB de las siglas Single Strand Unit o proteínas de unión a una sola hebra. O sea, ¿cómo se hace para mantener, digamos, esa estructura, esa burbuja de replicación? Vienen proteínas que tienen la capacidad de pegarse al ADN no de dos hebras, ni aquí, sino de una sola hebra, por eso se llaman proteínas SSB. Se pegan aquí, en toda la longitud del ADN para que pueda mantenerse esta burbuja de replicación y la polimerasa puede actuar fácilmente adicionando, ¿no?, los nucleótidos. Y así se produce el ciclo de replicación. La replicación, entonces, habíamos dicho que inicia en un punto, se abre y empieza la replicación en uno de los extremos. En una de las hebras la replicación va a ser continua, la replicación va a ser de 5 a 3', y en la otra hebra, del punto de acá, va a ser semidiscontinua. Se va a hacer también de 5 3', pero por porciones, 5 3', 5 3', 5 3'. Cada uno de esos fragmentitos que se van a formar se denominan los fragmentos de Okazaki, que luego se van a digamos, ligar por ligasas, enzimas ligasas, y ya tenemos una hebra acá y otra hebra acá. Bien, pero tenemos el ARN chiquitito, ¿no?, que está formando los fragmentos. Tienen que ser eliminados y ser reemplazados por, ¿no?, ¿quién? Por nucleótidos de ADN. ¿Quién lo hace eso? Bueno, ¿cómo se llama? En eucariotas lo realiza una de las polimerasas que les he mencionado. No, en eucariotas es la ADN polimerasa alfa, no, en eucariotas. Recuerden, en eucariotas no es 1, 2, 3 ni nada en romano. En eucariotas es alfa, beta, gamma, delta, siendo la más importante, ¿quién habíamos dicho? La delta, ¿no? En elongar esas cadenas. Pero la que va a llenar esos vacíos que se han quedado por la eliminación de esos ARN pequeñitos, esos cebadores, va a ser la ADN polimerasa alfa, ¿no? La ADN polimerasa alfa. Bien, entonces vamos a volver a necesitar esto. Creo que ya, ¿no? ¿Sí? Puede volver a necesitar. Gracias. Un punto más para el compañero. Para el examen. Bueno. La replicación tiene 3 etapas. En realidad la replicación es un evento continuo, un solo evento, pero para explicarla mejor lo vamos a dividir en 2 etapas, ¿sí? La etapa de iniciación, elongación y terminación. Todo lo que inicia tiene que terminar, ¿no? Bien. ¿Cómo ocurre estas etapas de replicación del ADN? Vamos a poner ejemplos tanto en procariotas como en eucariotas. En eucariotas, ¿no?, habíamos dicho que el ADN es así lineal, ¿no?, tiene un inicio y tiene un término. En cambio, en procariotas el ADN es de tipo circular. Por ejemplo, en el coli, ¿no?, que es la bacteria más estudiada, el procariota más estudiado. El coli ya no tiene secretos con nosotros. Del coli se sabe todo, ¿no? Y su sitio donde se va a iniciar la replicación es único, uno solo. Toda la molécula solamente tiene un inicio de la replicación, denominado sitio ORI-C. Así se llama, ORI-C. Aquí está la molécula de ADN en procariotas y acá se está abriendo la burbuja de replicación en el sitio de ORI-C. Y vean acá, a partir de este punto, el ORI-C, empieza la replicación del ADN de aquí hacia acá, en un sentido, y de este punto de replicación, de este ORI-C, inicia también la replicación hacia el otro sentido, de aquí hacia el otro lado, del centro hacia la derecha y del centro hacia la izquierda, porque hemos dicho que la replicación es bidireccional, ¿no? Siempre bidireccional. ¿Qué pasa en eucariotas? También, ¿no?, es un ADN lineal, donde se puede tener ciertas complicaciones en la replicación. Acá sería el punto de inicio, el origen de replicación, y a partir de ese punto empieza a replicar de aquí hacia la izquierda y de aquí hacia la derecha. Pero en eucariotas no solamente existe un origen de replicación, sino que pueden haber varios orígenes de replicación, ¿no?, y a partir de este otro origen de replicación también otra síntesis de ADN, de ese punto hacia la izquierda y de ese punto hacia la derecha. Pueden haber miles, ¿no?, miles de orígenes de replicación, ¿no? Por ejemplo, en levaduras, los sitios de replicación tienen un nombre particular, los denominan sitios de replicación autónomos. Sitios
La siguiente etapa es la elongación, en la cual ya se abrió las hebras, ya se sintetizó el cebador y se van incorporando más y más nucleótidos para elongar la cadena. Por ahí el nombre de elongación. Y la más importante, en los procariotas, ¿cuál era la polimerasa encargada de la elongación del ADN? Aquí está, la ADN polimerasa 3, ¿no? Y en eucariotas, delta, no se vayan a olvidar, delta. Y acá tenemos el ADN que va creciendo, se va elongando justamente porque va a haber la actuación de estas ADN polimerasa, la 3 en procariotas y la delta en eucariotas, que se van incorporando nucleótido tras nucleótido en ese extremo, 3' o H, ¿no? Donde se van a formar enlaces en el tipo fosfodiestres para que la cadena se vaya elongando. Y la última, porque con esto ya acabamos, ¿sí? La terminación, ¿no? La replicación del ADN, la parte terminal, en procariotas y en eucariotas. ¿Qué pasa en procariotas? Había un solo origen de replicación, ¿no? Digamos que el origen de replicación sea la molécula de ADN de los procariotas, que es un círculo circular, al que hace el origen de replicación. Empieza la síntesis tanto en ambos lados, porque es bidireccional, comienza, se duplica hasta que llega al otro extremo, ¿no? Al extremo opuesto del origen de replicación. Y aquí estamos, en el extremo opuesto. Esta célula continúa, ¿no es cierto? Ya, y en este extremo opuesto hay secuencias específicas de ADN denominados sitios TER, o sitios de terminación, de lleno de sitios TER. ¿Qué es lo que pasa aquí? Estos sitios TER van a ser reconocidos por proteínas que se llaman proteínas TUS, y lo que van a hacer es bloquear la replicación. Porque imagínense, ¿qué pasaría si continuara la replicación? Se sigue nuevamente sintetizando la hebra continuamente, como es circular, y se va haciendo una molécula de ADN circular cada vez más grande, ¿no? Tiene que haber algo que lo detenga. Y justamente algo que lo va a detener es la presencia de estas secuencias en el ADN en la región opuesta del ciclo, del óbice, la región opuesta, los llamados sitios TER, ¿no? Que son varias secuencias que están así discontinuas y que van a permitir el reconocimiento por esa proteína para que se bloquee la replicación, ¿ya? Y ocurra la terminación de la replicación del ADN. Bueno, en realidad es sencillo, ¿no? Pero ¿qué sucede en el ADN de tipo lineal? En el ADN de tipo lineal hay un problema. ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Este es el ADN de tipo lineal. 5', 3', 3', 5'. Cada una de estas vendría a ser una molécula de ADN, ¿no? Con sus dos hebras. Pues se abren las hebras, ¿no? Pueden haber varios sitios de replicación, orígenes de replicación. Pero, como es un extremo terminal, también ustedes aquí, este sería el extremo donde estaría un fragmento donde habría nucleótidos. Acá sería la posición 5' y acá sería la posición 3'. Esta posición ha sido retirada, ¿no? ¿Por qué? Porque inicialmente en esta posición terminal habría un fragmento de ARN que servía como cebador. Pero no se puede agregar más aquí para reponer esta parte terminal, porque habíamos dicho que la agregación es de 5 a 3', ¿no? De 5 a 3'. Acá tenemos 3' y acá tenemos 5'. Si acá es 3', ¿acá qué sería? 5'. Y acá sería 3', pues acá está 3'. Acá sería 5'. Para incorporar aquí en esta porción, si acá sería la posición 5', el último fragmento del nucleótido que debería incorporar sería la posición 3'. Y ahí yo podría adicionar el nucleótido para llenar ese vacío, ¿no? Que ha sido formado por cuando yo retiro los ARN cebadores. Pero no tengo un gancho. No tengo un gancho donde colocar, ¿no? Estos nucleótidos para llenar ese vacío. Porque no tengo aquí, porque ya terminó la molécula, no tengo dónde incorporar los nucleótidos. Entonces, en cada ciclo de replicación de ADN de tipo lineal, o sea, de eucariotas, ocurre que se quede este espacio vacío. Se pierde finalmente. Entonces, ¿qué pasaría? Tiene que haber replicación siempre en las células, en los eucariotas. ¿Qué pasaría si hubiese varios ciclos y ciclos de replicación del ADN continuo y siempre se perdiera el extremo terminal? ¿Qué pasaría con el ADN? Terminaría cortándose, ¿no? Y cuando se acorta, pierde información. Entonces, en generaciones se hubiese perdido un montón de información genética, ¿no? Y eso no es conveniente. Entonces, debe haber una forma que se pueda salvar este problema de llenar este espacio vacío, que no me lo permite porque no tengo un nucleótido o un cebador para poder incorporar la información. Que no hay nada acá, ¿no? Es una molécula lineal y acabó. Entonces, para la replicación del ADN en eucariotas, estamos hablando de eucariotas, surge este problema. Y para salvar este problema de la replicación en los extremos del ADN, llamados también telómeros, esto que ocurre aquí también ocurre por si acaso en el otro extremo. La replicación
La telomerasa entonces es una ADN polimerasa que tiene la función de reparar, de sintetizar, sintetizar ADN en estas porciones, en los extremos. ¿No? Entonces es específica para eso. Y esta es la estructura de la telomerasa, ¿no? Es la enzima. La telomerasa es una ribonucleoproteína, o sea, está formada por proteínas y ácidos nucleicos. ¿De qué tipo? De tipo ARN. O sea, dentro de la estructura de la telomerasa es proteínas y es ARN. Entonces, aquí está, esta porción de la telomerasa que está interna, está formada por ARN. Y este ARN de la telomerasa lo que le va a permitir es como que dar un molde, ¿no? Un molde porque justo la posición en la que se coloca la telomerasa es tal cual que permite dar un molde ¿para qué? Para que sintetice ARN en esta porción a partir del molde que está en este lado. Y ahora sí, entonces la cadena crece y como ya tenemos más secuencia, acá se pueden incorporar los nucleótidos y ya no se pierde, ¿no? Ya no se pierde esa porción que se perdía inicialmente cuando la polimerasa ya, las polimerasas normales con enzimas glutariosas ya no podía sintetizar. Entonces la telomerasa lo que hace es elongar los telómeros, ¿no? Elongar los telómeros para que se pueda continuar la síntesis, ¿no? La síntesis ¿de qué sería? De ADN. Porque ahora la telomerasa que está dando, este extremo que sería ARN, se diría como cebador, ¿no? Acá entonces ya habría como un gancho, ¿no? En este gancho ya se pueden incorporar nucleótidos y esta región ya se rellena. Entonces esta porción está acá vacía por acción de esta presencia de este ARN que está dentro de la estructura de la telomerasa. Permite formar como un gancho y a partir de acá ya voy formando los nucleótidos, adicionando los nucleótidos y se rellena esta zona que estamos formando. Entonces la presencia o la porción de estas telomerasas lo que hace es sintetizar las porciones de los ADN de tipo lineales, los telómeros específicamente, en los eucariotas. Y lo que se ha visto que las telomerasas, ¿no? En las células normales tienen cierta actividad, ¿no? Que se puede cuantificar, ¿no? Pero se ha visto, por ejemplo, que en células neoplásticas, en células cancerígenas, la actividad telomerática es mayor. O sea, como que va alargando, ¿no? Alargando más los extremos de los cromosomas, ¿no? Los extremos de las moléculas de ADN, ¿no? Entonces se ha visto que en tipos de cáncer, estas porciones o telómeros se van alargando. Pero por otro lado, a pesar de haber actividad telomerática en las células, con el tiempo igual se van perdiendo fragmentos de ADN. O sea, cuando uno nace, no la longitud de sus telómeros, y cuando uno ya está en la vejez, la longitud de los telómeros va disminuyendo. O sea, conforme ocurre un proceso de vejez normal, ¿no? Un envejecimiento normal, a pesar de haber actividad telomerática, va a haber una reducción de los telómeros. Y eso es algo característico que se ha visto en el proceso de envejecimiento, ¿no? Una disminución de los telómeros. Y como el cáncer es un proceso más bien de proliferación constante, se ha visto el efecto contrario, ¿no? Mayor actividad telomerática, mayor elongación de las porciones extremas de los telómeros. Entonces son dos, uno de ellos es un evento normal, que ocurre de manera normal a pesar de haber enzima telomerasa, ¿no? Pero parece ser que la actividad de telomerasa conforme pasa el tiempo, con la vejez, va disminuyéndose, a pesar de haber todavía enzima, que la actividad es menor. Y en otro es un proceso patológico en el cual estos telómeros se van elongando de manera normal y dándoles características, ayudando a mejorar las características neoplásticas de este tipo de células, ¿no? Este tipo creo que ya es la última. Espero. Sí. Esto ya lo he subido por si acaso a la hora de igual, y la última clase también. La siguiente semana entonces nuestra última clase conmigo, ya me despido. Y de ahí viene la última clase, ¿sí? Con la profesora Rosa Orión, en la parte de nutrición. ¿Ya? ¿De qué color?